Le damos la bienvenida, creo que es la primera entrevista o la primera vez que está al aire en Radiográfica a Raúl Ferrara. Él es abogado laboralista, ex director de relaciones y regulaciones del trabajo del Ministerio de Trabajo de la Nación y asesor externo de la OIT. Raúl, buenas tardes, ¿cómo le va? Bienvenido a Radiográfica. ¿Qué tal? Gracias, buenas tardes a ustedes y a la audiencia. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Bien, esquivando mosquitos, como todo creo. Uy, sí, la verdad que el tema de los mosquitos es un problema. Es una de las problemas que tenemos. Una de las plagas. Una de las plagas que tenemos en esta instancia. Creo bueno, que es el menor de los problemas que tenemos. Claro. No se vaya a creer, no se vaya a creer, porque cuando lo agarra la ola de mosquitos se la regalo. Además, como dijeron desde el gobierno, el mosquito es problema del gobierno anterior. No, sí, es una herencia. Es una herencia. Sí. Es culpa del peronismo. Los mosquitos. Bueno, claro, tarda unos meses en reproducirse los mosquitos. Raúl, lo convocamos porque, bueno, en estos días, esta semana, es decir, el tema de la no paritarias docentes antes del inicio de las clases, ya próximas a partir del lunes, la mayoría empiezan de las provincias y en la Ciudad de Buenos Aires las clases. También se ha dado una discusión, además del paro no hay un paro decretado por CTA, CETERA. Paralelamente a esto se incita y se habla nuevamente, ya en el gobierno de Mauricio Macri se había hablado bastante de esto, de que la educación sea un servicio esencial, ¿no? Y uno se pregunta, bueno, ¿qué significa un servicio esencial? Y se supone que no importa si hay feriados o qué, ese servicio se debe brindar. Claro. Bueno, pero ¿qué implicancias tiene cuando se trata de trabajadores, en este caso de la educación, y agremiados además? Exactamente. Bueno, sí, es una constante, ¿no? de algunos gobiernos con una determinada ideología política que cuando se avisora cierto nivel de conflictividad sobre algunos servicios que particularmente son sensibles para la comunidad, la educación es uno de ellos, pero también podemos trasladarlo al transporte o a otros, se empieza a instalar en el inconsciente de que se trata de servicios esenciales, equiparando la categoría de esencial a la de importante o trascendental, porque creo que todos vamos a coincidir que la educación es un servicio importante para la comunidad, del mismo modo que el transporte y otros. Pero en sentido estricto, y por eso yo esta semana algo escribí sobre el tema, me parecía que es importante clarificar, sobre todo para la comunidad, que no hay solo una cuestión terminológica en hablar de importancia de un servicio o esencialidad de un servicio como una categoría en términos jurídicos, si no quiero hablar difícil, pero en esto hay que ser preciso. Es una categoría que está claramente definida desde nuestra Constitución y los tratados internacionales de la Organización Internacional del Trabajo, y tenemos legislación al respecto, que diferencian esto porque tiene un tratamiento respecto de el ejercicio que van a realizar o potencialmente podrían realizar si un servicio es esencial o si no lo es, respecto del derecho de huelga que tiene a su vez también garantía constitucional. Y en función de eso, tener claro qué significa que un servicio sea esencial y qué no lo es, me parece que es importante, sobre todo para no equiparar términos que no son equiparables. Y ahí es donde empieza esta cuestión de meterle ideología política desde algunos sectores para que la comunidad o la sociedad se alce reclamando la declaración de esencialidad de la educación. En particular, está claramente definida esa diferencia y tiene que ver en algo que nosotros vemos sin verlo, en realidad, que es, por ejemplo, los servicios de salud. Los servicios de salud hospitalarios y de atención es algo que es habitual, que cuando existe un reclamo de los trabajadores de la salud se garanticen las guardias mínimas, y es algo que está incorporado en alguna medida en nuestra vida cotidiana cuando hay reclamos del sector de la salud. Y efectivamente eso ocurre, se reprograman los turnos y cirugías programadas, pero se atienden las urgencias, las guardias funcionan con normalidad, y es porque el concepto de esencial en términos generales tiene que ver justamente con eso, con competitividad vigente para la salud o la seguridad
de la sociedad, cosa que evidentemente en el caso de la educación no existe. Esto, repito, no es un juicio de valor sobre si la educación es importante para nosotros, sino sobre que para ser esencial y poder restringirse el ejercicio del derecho de huelga de las y los trabajadores de la educación, lo que se debe evaluar es si hay un peligro grave para la vida, la salud o la seguridad. Claro. Entonces, a partir de esa premisa es que podemos hacer el análisis de esencialidad. Sí, señalabas al principio la insistencia de algunos gobiernos, qué sé yo, ¿no? Porque esto estaba hasta en la plataforma de quienes salieron terceros en las elecciones y ahora lo está impulsando el gobierno. Ideologías o partidos políticos que han llegado a abrir una lista para que cualquiera se anotara para ser docente, para tratar otra vez de contrarrestar las acciones de los gremios, de los trabajadores en defensa de sus derechos. ¿Está ganada esa batalla? O sea, ¿convencieron a la sociedad de que esencial quiere decir esencial como ellos dicen? Bueno, yo espero que no. Espero que no. Me parece que sobre eso hay una importancia de tratar de, por lo menos desde nuestro humilde lugar, en mi caso como abogado, en el caso de ustedes como comunicadores, de que se entienda primero esto, que es una definición que no depende de la voluntad de un dirigente político de un partido o de otro, sino que hay un consenso internacional sobre esto. Cuando yo recién me refería a nuestra Constitución, que es una normativa, la norma más importante de nuestro sistema jurídico, también hice referencia a tratados internacionales, por ejemplo, el de la Organización Internacional del Trabajo, que tiene un comité de libertad sindical que está llamado a opinar sobre estas controversias y que ya ha opinado sobre estas controversias y que integra toda la comunidad internacional del mundo del trabajo. Y además, la Organización Internacional del Trabajo es el único órgano tripartito de Naciones Unidas, y tripartito entendido como integrado por trabajadores, empleadores y estados. Con lo cual, imagínense lo difícil de lograr consenso sobre algunas cosas cuando esas decisiones emanan de las propias partes del mundo del trabajo, que son empleadores y trabajadores por naturaleza, sumado al Estado, y que así todos se han logrado estos consensos. Por eso a veces a mí me sorprende que algunos representantes del sector empresario en los foros internacionales se jactan del diálogo social tripartito como mecanismo para la solución de las controversias, y acá agitan soluciones bastante disruptivas, ¿no? Pero lo cierto es que, repito, por un lado tenemos algunos sectores que agitan determinadas posiciones que van en contra no solo de la normativa interna, sino de los consensos internacionales, y por otro lado, en los foros internacionales se vanaglorian del diálogo social, pero que además es un dato significativo. Nosotros tenemos una larga tradición de diálogo social tripartito para la solución de controversias. La realidad es que la intervención de algún órgano que está llamado a intervenir cuando se analiza la posibilidad de extender el carácter esencial en forma excepcional, repito, a alguna actividad, es realmente contado con los dedos de una mano los casos en los cuales ha intervenido. Solo por reflejar, el año pasado yo estuve al frente de un área de gobierno vinculada a las relaciones del trabajo, en la que interviene justamente la Comisión del Trabajo, y hubo una sola intervención en la cual se llamó a la Comisión de Garantías a analizar un caso concreto si correspondía o no darle tratamiento esencial a un conflicto de larga data, ¿no? Porque ese es el otro requisito que puede existir para poder analizar la declaración excepcional de esencialidad. Y tiene que ver con un conflicto desatado, lanzado, de larga duración, y ahí podría haber algún análisis excepcional. Pero fíjese que en un contexto de diálogo social tripartito, de democracia y de respeto de las libertades, ahora que tanto se habla de las libertades, los canales institucionales para resolver estas cuestiones son otros y no la decisión unilateral del gobierno de turno, y eso es lo preocupante. Hay un avance, esto se enrola, estas manifestaciones y otras se enrolan en una decisión deliberada de un gobierno de perseguir y estigmatizar a trabajadores en el marco, además, de un ajuste brutal, ¿no? Porque estamos discutiendo una tardía como convocatoria a negociación paritaria del sector de la educación,
en el marco de un ajuste del 50%, ecuación del 50% del salario, ¿no? Ese es el contexto en el cual se da. No se da en la lógica de una dinámica de negociación colectiva permanente que permita ir acompañando, que los salarios acompañen los niveles de inflación, sino después de un ajuste brutal que indicó más del 50%, vamos a ver los indicadores de febrero, pero si sumamos yo creo que el trimestre diciembre, enero, febrero va a dar una inflación superior al 60%, y esto con exiguos o nulos aumentos en los salarios en igual periodo, ¿no? Entonces, en ese contexto vamos a perseguir a quienes reclaman por la mejora en sus condiciones salariales. Claro. Hola Ferrara, ¿qué tal? Rodolfo Colangelo lo saluda, ¿cómo está? ¿Qué tal, Rodolfo? Buenas tardes. Históricamente distintos gobiernos han tratado de instalar en la sociedad que los maestros no son trabajadores sino sacerdotes, que la escuela es el segundo hogar y que la maestra es la segunda madre. Yo que tengo varios años encima, yo esto lo escuchaba desde el jardín de infantes prácticamente, lo repetían en mi familia también. Le quitaban el carácter de trabajador al maestro. ¿Esto sigue vigente todavía en la sociedad, esta idea de que no son personas, sino que son seres que se deben a una causa sacrificada? Bueno, yo quiero creer que no. Digo, de hecho, cuando discutimos paritaria hablamos de derechos que tienen todos los trabajadores, independientemente de cuál sea la actividad que realicen. Claro. Entonces, desde ese lugar de que reconocemos a las paritarias, a la negociación colectiva de empleadores y trabajadores, de unos y de otros, y que justamente esta discusión aparece en la previa o en el contexto en el cual se discute, deberíamos, lo hablo por el positivo potencial, hablo por mí con seguridad de que son trabajadores de la educación, y desde esa mirada, tal vez a la sociedad hay a veces que refrescarse un poco, para que se recuerde que un trabajador debe vivir de su salario y que el educador, el maestro, el docente es un trabajador que también debe vivir y recibir una retribución justa, que es además lo que dice la Constitución, ¿no? Es la garantía de una retribución justa. Entonces, estar discutiendo ahora la esencialidad de la educación cuando todavía ya tenemos el inicio de clases inminente, ¿no? La semana que viene, el lunes, comienzan en muchas jurisdicciones las clases, y fueron convocados recién para fijar el piso salarial, porque la paritaria nacional lo que fija es el salario de referencia para el día martes, en un contexto, como decía, económico, de licuación del salario. Bueno, es casi una tomada de pelo, ¿no? Entonces me parece que es importante que la comunidad comprenda y que vea al trabajador, al docente como un trabajador, porque no es otra cosa que eso, un trabajador de una actividad particular, que es muy importante para todos, porque en definitiva eso define seguramente el futuro de nuestra sociedad. Yo recuerdo la famosa carpa blanca, y ahí yo recuerdo que había como una mirada de solidaridad con el docente como trabajador. Tal vez haya que refrescar un poco esa mística en la sociedad para que se identifique al docente no solo por el guardapolvo blanco, y como recién mencionabas, casi como un santo, sino como un trabajador que merece vivir dignamente con su salario. Estamos conversando con Raúl Ferrara, él es abogado laboralista, entre otras cosas, exfuncionario del Ministerio de Trabajo de la Nación y consultor externo de la OIT. Ex consultor. También ex consultor. Bueno, digamos que está descansando. Raúl, no tanto. Lamentablemente los abogados tenemos, y sobre todo los laboralistas, tenemos y tendremos, parecería, mucho trabajo en estos momentos. Sí, es verdad. O sea que está despuntando el vicio de su profesión primaria. Raúl, para ir cerrando, al inicio del programa hablábamos con Héctor Amichetti, que es referente de la Corriente Federal de los Trabajadores y de la Federación Gráfica Bonaerense, de la desregulación de las obras sociales, pero fundamentalmente de este avance nuevamente histórico que es para destruir la organización de los sindicatos, de la organización de los trabajadores. ¿Usted cree que esto también es parte de ese objetivo?
No tengo dudas. Hay un plan sistemático de avance sobre las organizaciones que defienden a trabajadoras y trabajadores. Es parte del plan estratégico de gobierno y que se evidencia a través, por un lado, del desfinanciamiento de las entidades, de la persecución de sus dirigentes, de la estigmatización, hay una serie de acciones, la pérdida de derechos a partir de la reforma laboral que, por suerte y a través de la acción conjunta e inmediata de la CGT se encuentra suspendida a las resultas de lo que ocurre en la Corte, pero hay un avance muy fuerte y notorio, y esto en definitiva atenta contra los trabajadores. Ir contra las organizaciones que defienden a los trabajadores es ir contra los trabajadores. Así que no tengo dudas, o sea, lo ratifico enfáticamente. Raúl Ferrara, muchísimas gracias por atendernos y bueno, lo vamos a tener ahí a mano como si tiene tiempo disponible como para seguir consultándolo, porque esto no termina acá. Va a ser un gusto. Muchas gracias. Muchísimas gracias por atendernos. Hablamos con Raúl Ferrara, abogado laboralista y ex Relaciones del Trabajo del Ministerio de Trabajo de la Nación.